A veces hay personas que se confiesan de la rabia y la impotencia que sienten frente a los gobernantes. La impotencia frente a aquellos que están liderando un país, un departamento, una ciudad, una nación. Y eso no los deja tener vida. Personas que no volvieron a ver noticias o que apagan el televisor cuando ven a uno de estos personajes que no son de su agrado. Y por eso la Sagrada Escritura nos invita a orar por los gobernantes y en cierta manera a reconocer que no todos los gobernantes están llenos en su corazón de maldad y que hay personas que pueden estar haciendo un buen trabajo. Y por eso el Evangelio es interesante. Cuando una persona lleva una vida recta, correcta, honesta, por sus frutos esa persona va a ser conocida. Yo no le puedo pedir a una persona mala que sea buena o a una persona corrupta que sea honesta. Está metida en el pantano y en ese tipo de cosas, a no ser que entre en una dinámica de conversión. Y por eso la palabra es clara: por sus frutos uno termina conociendo a las personas. Yo no le puedo pedir a un palo de mangos que me dé papayas, y eso mismo sucede en la vida. Una persona da de lo que tiene en su interior y en su corazón. ¿Y por qué les hablo de los gobernantes? Porque la primera lectura que escuchamos nos va a hablar en medio de una manada de reyes corruptos y de gobernantes, nos va a hablar de un rey temeroso de Dios. Uno no puede caer en la tentación de generalizar. Y va a aparecer este rey con corazón de Dios. Se llama Josías. Y este hombre va a hacer una cosa muy especial, y escuchen esta historia tan maravillosa de esa primera lectura del libro de los Reyes. Cuando empieza a esculcar el templo de Jerusalén, se va a dar cuenta que el templo de Jerusalén está vuelto nada. Eso allá es un basurero, eso está lleno allá de cosas guardadas, y es el reflejo del desorden de un culto, es el reflejo del desorden de la vida y es el reflejo del desorden del pueblo. El pueblo está pervertido. Entonces el rey les va a decir a ellos: háganme el favor, yo no soy capaz de estar así. Háganme el favor y van a organizar el templo. Y se fueron unos tipos por allá y empezaron a meterse en esos sótanos y empezaron a meterse en toda parte. Y cuando estaban organizando el templo de Jerusalén, encontraron un rollo. Recuerden que en esa época no existían los libros. Encontraron un rollo que lo desenrollaron y cayeron en cuenta que lo que encontraron era un pedazo de la alianza, que correspondería hoy en la Biblia al libro del Deuteronomio, por allá los capítulos del 12 al 26, 12, 28, más o menos. Cuando ellos empiezan a leer el rollo, ellos se asustan mucho. Es la alianza de Dios con su pueblo. Y entonces se van para donde el rey Josías y le dice: hermano, mire lo que encontramos. Y el rey le dice: ¿por qué no me leen un poquito? Y empezaron a leerle la alianza, y el rey empieza a temblar y el rey empieza asustado y le dice al pueblo y a los que encontraron eso: esa es la razón de nuestras desgracias. Escuchen esto tan especial. Esa es la razón por la cual a nosotros nos está yendo tan mal. Esa es la razón por la cual este pueblo está dividido. Esa es la razón por la cual este pueblo está pervertido. Esa es la razón por la cual a nosotros nada nos sale
por mucho que le apostamos e intentamos. Esa es la razón. Nosotros tenemos guardado a Dios en el basurero. Usted no se ha puesto a pensar que esa es la razón por la cual a mucha gente no le salen las cosas bien. Es que a Dios lo cogimos y lo guardamos en el traste. Es que a Dios lo tenemos guardado en el cuarto del olvido. Es que a Dios lo tenemos metido en el cajón de los recuerdos. Cuando el rey se da cuenta de eso, dice la palabra, se rasgó las vestiduras y le dijo a todo mundo: nos tenemos que arrepentir y tenemos que volver a Dios. Amigos, la palabra de Dios se tiene que leer desde la vida, y la vida se tiene que leer desde la palabra de Dios. Y eso es lo que el rey está haciendo. Está leyendo lo que les está pasando desde la palabra, y está leyendo la palabra desde lo que les está pasando. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tantas cosas difíciles que vivimos no son el resultado de haber cogido a Dios y haberlo guardado allá en el rincón oscuro, con gestos tan sencillos como estos. Familias donde descolgaron una imagen de Jesús porque a algunos de los que viven en la casa les resulta molesta. Hospitales donde ya está prohibido que haya un crucifijo colgado. Entonces hay salones con sillitas, una vela prendida, y allá llegue y se identifique el que le dé la gana con lo que quiera. Una vez llegó una señora y me dijo: estoy enojada con Dios, y me entregó una bolsa llena de imágenes y de Cristos. La señora descolgó a Dios de su casa, pero eso no es lo más grave, ya lo había descolgado del corazón. Y entonces, amigos, muchos de nosotros tendríamos que pedir perdón y, como el rey Josías, rasgarnos las vestiduras, porque a Dios lo cogimos y lo guardamos en la parte más oscura de nuestra vida. El rey Josías le va a dar testimonio a este pueblo de temor de Dios y de cómo a Dios hay que ponerlo en alto. Dice la palabra de una manera muy linda, que empezaron todos a leer la palabra, a asumir compromisos de seguir detrás del Señor y guardar sus mandamientos con todo el corazón y con toda el alma. Y el rey ordenó que se pusiera en vigor lo que habían encontrado en el cuarto del olvido. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda a todos nosotros la gracia de sacar a Dios de donde lo guardamos. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi proceso vocacional para ser sacerdote, había una canción que decía más o menos así: baja a Dios de las nubes, llévalo a las fábricas donde trabajas, saca a Dios allá del lugar donde lo guardaron hace tanto tiempo, porque Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios vivo. Y si Dios es un Dios muerto, equivocados estáis. Que nos ayude el Señor a todos nosotros y nos ayude a sacar al Señor allá donde muchos de nosotros lo hemos metido. Digan conmigo: amén.